Días, hermanos. Octubre 16. Protege tus labios. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Proverbios 13:3. El puritano Thomas Brooks escribió una vez: conocemos los metales por su tintineo y a los hombres por su forma de hablar. Las palabras rara vez son neutrales. Dios escucha cada palabra que hablamos. Nuestras vidas están expuestas ante Él y la Biblia tiene la extraña capacidad de sondear los recovecos, incluso de lo que buscamos ocultar de nosotros mismos y de los demás. Cada uno de nosotros está marcado por recuerdos de palabras que nos han dicho. Tal vez reflexionemos sobre la alegría de las primeras palabras de un niño o todavía sintamos la amargura de las palabras hirientes de un amigo. Desde nuestros primeros días aprendemos a usar las palabras tanto para hacer daño como para traer alegría. El rey Salomón tenía razón. Muerte y vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Todos estamos caídos, por lo tanto, las palabras hirientes fluyen fácilmente de nuestras bocas. Pueden ser imprudentes, como el balanceo descuidado de una espada, y desprotegidos durante los momentos en que respondemos antes de escuchar. A veces simplemente decimos demasiado. Inevitablemente decimos cosas que deberíamos haber guardado para nosotros mismos. Las palabras pueden destruir a un vecino, aplastar los sentimientos de un amigo y prender fuego a nuestras relaciones con los demás. Una palabra equivocada puede estropear el carácter de una persona, manchar una reputación o arruinar la utilidad de la vida a otra persona durante mucho tiempo. Sabemos todo esto, pero nos resulta muy difícil proteger nuestra boca. ¿Con qué frecuencia cerramos la boca demasiado tarde, solo después de haber abierto de par en par y haber causado daño a nosotros mismos o a los demás? Si fuéramos verdaderamente honestos acerca de las fallas de nuestras lenguas, seríamos más compasivos unos con otros y seríamos mucho más serios al buscar, por el poder de Dios, proteger nuestra propia boca y desterrar las palabras ruinosas. Qué hermosa muestra de gracia sería para nuestros amigos y familiares y vecinos. Jesús es el único hombre perfecto. Él nunca pecó con sus palabras. Santiago 3:2. Si buscamos ser como Él de esta manera, tal vez encontraremos más personas maravillándose de las palabras compasivas, tiernas y amantes que salieron de sus propios labios. Lucas 4:22. Aunque tus palabras y obras en sí mismas no logran nada para ti ante la puerta del cielo, son evidencia de que tu profesión de fe en el Señor Jesucristo es verdadera. ¿Cómo será para ti tomar en serio estas palabras? Cada uno sea pronto para ir, tardo para hablar y tardo para la ira. Santiago 1:19. Santiago 3:2-12. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, muy buenos días para todos los que se acaban de conectar. El devocional de hoy va a ser como una lima, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, o quizás ayer, o quizás hoy, o quizás el transcurso de la semana, hemos usado nuestros labios no para bendecir, sino para maldecir, no para construir, sino para destruir, no para dar vida, sino para dar muerte. Y es cierto, mis amados hermanos, pecamos tan a la ligera con nuestros labios, pero el daño que hacen nuestras palabras. Y lo más triste, amados hermanos, es que no debe ser así. Aunque vivimos en una naturaleza pecaminosa, en nosotros mora ese viejo hombre que en algunos momentos de nuestra vida sale a relucir. La pregunta es, ¿por qué yo no estoy refrenando mi lengua del mal? ¿Por qué con mis labios no estoy glorificando el nombre del Señor? O sea, ¿por qué con lo que digo a otras personas de manera que reacciono no es la manera correcta? Yo siempre he dicho de que el cristiano no es como un termómetro. El termómetro mide la temperatura, pero no hace nada para bajarla. Nosotros debemos ser como un termostato que regula la temperatura. Y eso podemos denominarlo dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y eso es lo que vamos a ver hoy a lo de la Escritura, el por qué no refrenamos la lengua del mal, el por qué pecamos
tanto con nuestros labios? ¿Y por qué de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces vayamos al texto que vamos a leer el día para el devocional. Está en Proverbios 13, del 2 al 3. Proverbios 13, del 2 al 3. Dice el sabio Salomón: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Mis hermanos, como les decía inicialmente, hoy este devocional va a ser expuesto en nuestro corazón, pues de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. ¿Qué es lo que refleja nuestras palabras? ¿Le dan gloria a Dios? ¿Son vida o son muerte? Cada uno de nosotros nos examinaremos el día de hoy, pero lo importante es que nos examinemos y que actuemos, que tomemos decisiones. ¿Qué es lo que me hace decir cosas que no debo decir? ¿Por qué me gusta el chisme? ¿O por qué aumento las cosas? ¿O por qué hiero tanto con mis palabras? ¿Por qué soy tan ofensivo con lo que digo? Quiero tener cuenta cómo pecamos contra el prójimo, y la pregunta es: ¿cuál es mi prójimo? Pensamos que mi prójimo solamente es el hermano de la iglesia, y todos somos creación de Dios. Y cómo pecamos muchas veces cuando estamos manejando el carro, cuando alguien se nos atraviesa, cuando vamos en la moto, cuando alguien se cola en la fila. Entonces, la capacidad de controlar la lengua es señal de sabiduría. Más adelante, el rey Salomón dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. ¿Escucharon eso? El que la cuida comerá de sus frutos. También dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Este texto obviamente que ha sido mal interpretado por esa falsa doctrina de declare y confiese, porque toman este texto de manera incorrecta. Obviamente este texto tiene mucho que ver, porque con mis palabras yo puedo matar a alguien, con mis palabras puedo dañar la honra a alguien y después recogerla. La murmuración, la falta de misericordia en nuestras palabras cuando hablamos contra alguien. Tus palabras glorifican el nombre del Señor, mis palabras glorifican el nombre del Señor. Mis palabras edifican o construyen. En Proverbios 18, 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, del fruto de nuestros labios alimentará nuestro vientre. Toda palabra que nosotros decimos, hay que recogerla. La pregunta es: ¿qué cosecha va a recoger nuestras palabras? Aquí y del otro lado de la eternidad. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, comprendió el valor y efecto de las palabras, y más la de un justo, es decir, de todos y cada uno de nosotros. Utiliza la palabra fuente de vida para mostrar el valor de las palabras que le fluyen de la boca del justo. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús estaba con la mujer samaritana y le dice: si tú bebieres del agua que yo te dé, de que yo te tengo para ti, por la que yo te dé, de ti fluirían manantiales de agua de vida eterna, de nuestra vida. Primera pregunta: ¿de qué se está alimentando nuestra familia? ¿De qué se está alimentando tu esposa? ¿De qué se está alimentando tus hijos, tu esposo? ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Qué es lo que sale por tu boca? Porque somos muy propicios, o sea, somos muy dados a hablar antes de pensar. De pensar qué va a pasar con las palabras que yo voy a decir. ¿Glorifica el nombre del Señor? ¿Testifica de Cristo? Continuemos. Hay dos palabras de lengua y corazón. Se han visto unidas a lo largo de Proverbios. En ese capítulo, el capítulo 10 al capítulo 13, ustedes van a ver que la lengua y el corazón están unidas. Y obviamente el Señor Jesucristo también nos enseña esto. En Mateo 15, 17 al 20 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con la mano
con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Mire cuál es la fuente de nuestras palabras, lo que hay en mi corazón. Dios nos dio un corazón nuevo, hermanos. Y ese era el problema que teníamos. Tenemos un corazón de carne, perdón, un corazón de piedra, un corazón lleno de maldad. Aunque el viejo hombre todavía mora en nosotros, nosotros no somos dominados ni controlados por ese viejo hombre, pero sigue en nosotros. Y en algún momento de nuestra vida sale a relucir, como les decía. Tenemos un enemigo adentro de nosotros y muchas veces nos desconocemos con lo que decimos. Pero la pregunta es por qué nos dejamos llevar por ese viejo hombre. Entonces, allí en el corazón es la fuente de todo pecado. Nuestros pecados no vienen del mundo externo, somos tentados de lo que hay en nuestro corazón. Esta es la fábrica, aquí está la pólvora. Lo que viene externa puede encender este corazón. La pregunta es, ¿cuál es el corazón con el cual tú vives? Es decir, ¿tú vives en el espíritu o vives en la carne? ¿Estás guiado por el espíritu o guiado por la carne? Y sabemos cuáles son los frutos. Queda vivir en el espíritu o vivir en la carne. Entonces Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza para poder obedecer y deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Pero hay momentos en nuestra vida donde ese viejo hombre habla y hace mucho daño. Otra pregunta, cuando has hecho daño con tus palabras, ¿tienes un corazón humilde para ir a buscar y pedir perdón a aquel a cual tú has lastimado? ¿Restauras a aquel que has dañado con tus palabras? ¿O te quedas solamente con el sentimiento de dolor, pero no haces nada para ayudar a aquel a cual has dañado? Y hay otro pecado, orgullo. Y el orgullo es el que nos lleva a pecar de la manera que pecamos con nuestros labios. Porque generalmente pasa que hiere nuestro orgullo. Hermanos, y le digo una cosa, nosotros en nuestra palabra, en nuestro corazón no puede haber orgullo, porque es lo más parecido al diablo. Fue el primer pecado en el cielo, orgullo. Seré como Dios, seré como el Altísimo, subiré a su santo monte. En Ezequiel 36, 25 al 27 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, ni siquiera los discípulos se salvaron de esto frente a las palabras. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús los envió a predicar de dos en dos. Y ellos llegaron a un pueblo. Jacobo y Juan llegaron a un pueblo. Eran dos hermanos que los llaman los hijos del trueno. Compraron una pelea. Y le dieron, Jesús, nuestro Señor, mira que en este pueblo nos quisieron recibir. ¿Quieres que oremos y que descienda de fuego el cielo y los consuma? Entonces dijo el Señor Jesucristo, dijo, ¿ustedes de qué espíritu son? Otra pregunta, ¿de qué espíritu somos nosotros? El espíritu de este mundo, es decir, del príncipe de este mundo que gobierna el mundo y actuamos y decimos lo que dicen los demás, o somos hijos del reino de los cielos, vivimos el reino de los cielos. Nosotros somos guiados no por nuestras emociones o sentimientos, sí son parte de nuestra vida, pero esos sentimientos y emociones son glorificados, es decir, sometidos al Espíritu de Dios y a la bendita palabra del Señor. Sí, nos van a ofender, claro que sí, y vamos a sentir dolor y quizás ira. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa ira? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. También la Escritura dice, procurad la paz con todos. Procurad la paz con todos, mientras te sea posible. Somos pacificadores. Dice, los pacificadores heredarán el reino de los cielos. Los pacificadores verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Sé un pacificador. Ver a Dios en cualquier circunstancia difícil en tu vida. Cuando te están tratando mal, cuando están diciendo mentiras en contra de ti, cuando son falsos testimonios, cuando con las palabras que están usando contra ti te lastiman y te hieren. El Señor dice, oren por sus enemigos, sirvan a sus enemigos, pero nosotros no hacemos eso. Y aquí me incluyo yo muchas veces. He pecado con mis labios, porque una lucha es que tengo, que el dominio propio tengo a veces poco. Y les pido que me ayuden a orar por eso. Pero el dominio propio es un fruto del Espíritu. Es una relación con el Espíritu Santo y la bendita palabra del Señor. Se trata
de identificarnos con Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, una de las características de un cristiano maduro es la capacidad de unir la conversación con las características del amor, la sabiduría, el conocimiento de Dios y la disciplina, es decir, un cristiano lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5, 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, ¿cómo debemos hablar? De una manera espiritual, dando gracias a Dios en todo. Hermano, si nosotros entendiéramos eso, darle gracias a Dios en todo, aún en los momentos de efervescencia y calor, en esos momentos que muchas veces nos encontramos en el matrimonio, que es donde más usamos nuestros labios, no para edificar, no para bendecir, con nuestros hijos. Porque muchas veces en la calle tenemos una apariencia de piedad y aguantamos las palabras por el testimonio, no de Cristo, sino de nosotros, muchas veces. No se trata de tu testimonio, se trata del de Cristo. Tenemos que pensar en eso, hermanos, hermanos. Pensemos en eso y meditemos mucho en eso porque es un pecado que pecamos muchas veces. Entonces, la palabra ser lleno del Espíritu Santo está en un modo imperativo, es decir, activo. No es una opción, hermano, no es una opción. Hay algo aquí que nos va a notar nuestro idioma español. En griego hay algo muy importante. Y es el hecho de que en el original es un mandato, es una voz activa. Y por lo tanto debemos traducirlo, déjense ser llenos del Espíritu Santo, déjense guiar, déjense controlar, déjense influenciar, es decir, dejémonos llevar, no por la carne, sino por el Espíritu. Hay una palabra clave allí, pleroma, lleno, pleroma. Se usa de tres maneras, como cuando un barco levanta las velas y es llena la vela del viento e impulsa la nave, la impulsa. Otra es pleroma, cuando se sale la carne y es permeada por la carne para que no se descomponga. Ser permeados, ser impulsados. Y la otra es controlados totalmente. Es decir, que el Espíritu Santo controla nuestras emociones. Pero debemos ser intencionales. No solamente es un sentimiento, es una intención, involucra nuestra voluntad. Hermanos, y una cosa más en cuanto al original, es que el mandato está en tiempo presente, lo que indica de que se trata de algo habitual. Déjese controlar continuamente por el Espíritu Santo. Esta debe ser la experiencia diaria de todos nosotros, porque cada día vamos a necesitar de su control, de su influencia, de su dirección. Esa llenura del Espíritu Santo no es solamente en un momento, que eso lo teníamos claro cuando veníamos de las iglesias carismáticas o pentecostales. Pasen al frente lo que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y se manifestaba o hablando en lenguas o cayendo al piso o haciendo cosas descontroladas. De eso no se trata la llenura del Espíritu Santo. No se trata de hablar en lenguas. Se trata de refrenar la lengua del mal, del chisme, de la murmuración, de dañar la honra a las personas, de emitir juicios, que ese devocional ya lo vimos. Y les ruego que pronto lo busquen y lo podamos ver, que complementa mucho este devocional. Entonces, mire que se trata de algo constante, continuo, no en un momento determinado, sino todo el tiempo. La llenura del Espíritu Santo, de la que Pablo habla aquí en Efesios 5, es una experiencia crítica que se obtiene en un momento dado y que nos lleva a actuar de una forma extraña o sentir cosas escalofriantes. No. Pablo está hablando aquí de una condición, un estado que debemos vivir permanentemente. Andad en el Espíritu, dice Gálatas 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando habla de satisfacer de la carne, está hablando solamente de pecados sexuales. Está hablando de un deseo como el orgullo, la prepotencia, la altivez. Cuando nos sentimos ofendidos por alguien que vemos que es menor que yo, apliquemos a Filipenses capítulo 2. Haya pues este mismo sentir que en Cristo Jesús.
Nada hagáis por contienda y por vanagloria. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos evitar a toda costa contristar el Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Con intenciones, con palabras y con acciones. Pero bendito sea el Señor que está al trono de la gracia y que nos muestra nuestro pecado. Dice la Biblia que Dios no expresa un corazón contrito y humillado. Reconocer de que herimos con nuestras palabras. Si has herido con tus palabras a alguien en el transcurso de la semana, o esta semana, o este mes, búscalo o búscala, pídele perdón. No te quedes con eso, porque, hermanos, está contaminando tu alma y está contaminando tu relación con Dios y con tu prójimo. Muchas veces nosotros tenemos la dinámica, hay muchas personas de dinámica que ofende a alguien con palabras y no piden perdón, sino que cambian de actitud. Y no pasó nada, sí, pasó mucho, porque esas palabras tienen efecto en nuestra alma, en nuestro corazón. Otra pregunta, ¿qué efecto están haciendo las palabras de otros en tu vida? ¿Estás pasando por alto la ofensa? ¿La estás tomando personal? No se olvide que primero pecan contra Dios y luego contra ti. Pues que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estamos recibiendo lo que dicen los demás? Otro tema para pensar y para meditar. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos evitar a toda costa contristar al Espíritu Santo. Lo dice Efesios 4:30, dice el apóstol Pablo, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, amados hermanos, esta es una exhortación a todos nosotros como cristianos, que podamos descuidar o que pueden obedecer. Es decir, o descuidamos o obedecemos. No se olvide que somos libres. Dios nos ha libertado de la conducta del pecado, es decir, del juicio del pecado. Pero nosotros en la conducta pecaminosa, ese viejo hombre, que es lo que dice Romanos capítulo 7. Hermanos, luchamos a muerte con ese viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado y hace cosas que nos producen mucho dolor y producen dolor a otros. Hermanos, somos tendientes a vivir de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos, más que controlados o guiados por el Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura, que Elías era un hombre sujeto a pasiones y emociones. ¿Dónde reflejó Elías pasiones y emociones? Cuando Jezabel le dice que mañana al mediodía tendría la cabeza de él en una bandeja. Salió corriendo, sintió temor, sintió miedo, perdió de vista el poder de Dios. Y vio más grande el peligro de una mujer que el mismo Dios que gobernaba a esa mujer. Entonces, realmente cuidar nuestros labios de lo que vamos a decir es una característica, el fruto del Espíritu Santo, es decir, dominio propio. Y sabemos también cuáles son los resultados cuando en algún momento somos controlados por la carne. Gálatas 5:16 al 21 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Yo no creo que los que estemos aquí nos deleitemos cuando herimos a alguien con nuestros labios. No creo que nos sintamos muy bien. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese sentimiento? A veces se convierte en algo normal y no hay un arrepentimiento. Pero luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no está hablando a impíos, está hablando a creyentes, está hablando a la iglesia en Gálatas. En Santiago, en su carta, que se denomina el Proverbio del Nuevo Testamento, nos enseña de una manera muy clara cómo la lengua, que es un músculo muy pequeño, inflama toda la creación. Es lo que dice Santiago 3, del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo de que recibiréis mayor condenación.
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, y ponemos freno, perdón, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad bien las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldicimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, hago una pregunta. ¿A quién le gusta hablar enseñando a otros a recordar todas las cosas que decimos? O sea, enseñamos, no digas esto, pero nosotros hacemos lo contrario. Decimos a nuestros hijos no mienten, nosotros mentimos. Decimos a nuestros hijos, no hagas esto en contra de tu hermano, ni le digas esto, ni lo ofendas, y nosotros lo hacemos. Entonces, los pecados más frecuentes y que también son más difíciles de evitar son aquellos que se consuman por medio de la lengua. Por esa causa Santiago dice que quien no peca de palabras es un varón perfecto. Dominar la lengua, hermanos, si dominamos la lengua, dominamos todo el cuerpo. Entonces, la capacidad de dominar la lengua es una expresión de madurez y fortaleza espiritual. Quien es capaz de refrenar la lengua es capaz de ajustar la conducta de su vida a lo que corresponde a la vida del Señor, es decir, un creyente fiel. El cristiano que no peca con lo que dice es un creyente maduro, es decir, un hombre controlado, guiado por el Espíritu Santo. El hombre que es capaz de controlar su boca es capaz de controlar cualquier otro aspecto de su conducta. Un creyente maduro se caracteriza por no tropezar ni poner tropiezo a otros en el modo de hablar. Hermanos, no cabe duda que pecar en algún momento, claro que sí, vamos a pecar. Claro que sí, dice la Escritura, hijitos míos, no pequéis más. Pero si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con Dios, Señor Jesucristo, que nos limpie todo pecado. Pero esto no es excusa para seguir diciendo lo que decimos o hacer lo que hacemos. Debemos ser intencionales en la santificación, es decir, apartarnos de todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que desagrada al Señor. Luego el apóstol Pablo dice, perdón, Santiago dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Mediante esta palabra mirad, presten mucha atención. O sea, requiere esfuerzo, se requiere estar preparado mentalmente. Se requiere la atención de todos nosotros sobre la segunda ilustración. Ponen ejemplo una nave. Primero fue un caballo, ahora una nave, que es mucho más grande, llamando la atención a su dimensión, junto con la grandeza de la nave, y aquí algo que llama mucho la atención, los vientos que impulsan esa nave. Esos vientos que llevan nuestra vida de sentimientos, de emociones, de palabras en contra de nosotros, de actitudes en contra de nosotros, se vuelve una gran tormenta. La pregunta es, ¿cómo tú vas a guiar esa tormenta? ¿Cómo tú vas a guiar esas palabras que te ofendieron? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a accionar a Cristo o vas a reaccionar de acuerdo a tus sentimientos y emociones? Entonces, el Santiago, dice la grandiosa nave.
Se añade la potencia del viento que sopla sobre ella. Las grandes naves impulsadas por fuertes vientos, son dirigidas por un pequeño timón. Una nave tan grande es gobernada por algo tan pequeñísimo. Hermanos, nosotros podemos gobernar nuestros sentimientos y emociones en medio de las tormentas cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos guiados, cuando somos sustentados. Y Él siempre está allí. Él es nuestro ayudador. Hermanos, pensemos antes de hablar. Pensemos antes de hablar. Esas tormentas llegan, uno ve venir las tormentas. El mismo Señor nos dice cuando viene esa tormenta, ese sentimiento o esa emoción. ¿Ustedes recuerdan cuando Caín mató a Abel? Mire cómo Dios le advierte. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Nosotros podemos enseñar de esos sentimientos y llevarlos a la cruz de Cristo. Esos sentimientos pecaminosos, esos sentimientos que hemos tenido por causa de palabras o acciones en contra de nosotros. Etimológicamente, esta palabra expresa la idea de enderezar o de guiar algo recto. El timonel o piloto del barco conduce la gran nave impulsada por el viento recio en una dirección correcta, de acuerdo a lo que él ha determinado, la ruta de viaje. Nuestra ruta de viaje es el cielo. Encaminemos todo lo que sentimos, todo lo que decimos, con lo que sentimos, hacia la gloria de Dios. En Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Hermanos, una sola palabra, no sé si a ustedes les ha pasado, una sola palabra puede causar una gran tragedia. Una sola palabra. Pero también dice la Escritura, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra del Señor, usada en el momento preciso, puede evitar una tragedia, una tormenta, mucho dolor. La palabra blanda acalla el enojo. Y eso se trata de dominio propio. Se trata de poder sobre control, es decir, controlando la situación, no dejándonos llevar por la situación, dejándonos llevar por las emociones. Y creo que eso nos pasa a muchos de los que estamos hoy aquí escuchando este devocional. El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 11:28 al 29 algo glorioso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y escuchen esto, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón. Nosotros podemos llegar a ser mansos y humildes de corazón, porque vamos a tener el carácter, es que tenemos el carácter de Cristo. Está siendo formado en nosotros. Y hay momentos que sale a relucir lo que no es de Cristo en nosotros. Y muchas veces con este pecado de labios. Dice, soy manso y humilde, poder bajo control. Él es Dios, Él era Dios. Y podía hacer lo que quisiera con sus labios. Pero sus labios siempre glorificaban el nombre del Padre. Siempre entregó a aquel que juzga justamente la causa. El Señor Jesucristo trataron de tentar con sus labios, pero Él no pecó. Está muriendo en la cruz y dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El grave peligro de la lengua es que establece mediante una oración que comienza con una llamada de atención sobre lo que sigue. Dice, mirad, así empezamos, mirad. Nosotros debemos prestar atención que un pequeño fuego y un gran bosque. El tamaño del fuego que se enciende el bosque no es grande, es una chispa. Bueno, es una chispa. Las pequeñas zorras echan a perder la cosecha. Hay palabras que nosotros decimos y nos damos cuenta. Y hay personas que escuchan esas palabras y les toman ofensivamente y las guardan y también se llenan de amargura y de resentimiento en contra de alguien. Una sola palabra es suficiente para ascender uno de los más grandes conflictos, pero también como una palabra, como decía ahora, acalla el enojo.
Siempre la motivación de un conflicto es el orgullo, que se ve afectado, intimidado de alguna manera. Luego dice, ¿de dónde vienen las guerras? En Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? ¿Sí ven pasiones, sentimientos, emociones? Hermanos, la lengua, dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. De la misma manera, amados hermanos, que una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque, la lengua establecida en nuestros miembros del cuerpo humano puede ser instrumento que encienda los malos deseos y satisface las más bajas pasiones. El versículo anterior se aplica ahora al modo de hablar. El salmista pide a Dios que le libre del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Mira lo que dice el Salmo 122:4. Dice que te dará o que aprovechará, oh lengua engañosa, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. No es necesario entender que Pablo, el escritor de este salmo, está usando aquí una figura del lenguaje que utiliza la lengua para referirse al modo de hablar de una persona. Bueno, en el libro de Proverbios encontramos al hombre perverso que cava y busca el mal en sus labios. Hay como llama de fuego. Proverbios 16:27. Hermanos, cada vez que miramos la escritura vamos a ver hombres que pecaron con sus labios y generaron grandes conflictos. Hermanos, la lengua es un instrumento y la ocasión para toda clase de mal. Las malas acciones, los pecados más violentos, son defendidos con la lengua. Nadie, por su propio esfuerzo personal, es capaz de dominar la lengua, y mucho menos dejar de dominar totalmente. Esta imposibilidad, que es total desde el punto de vista de experiencia humana, se hace posible en la medida que el creyente esté viviendo bajo el control del Espíritu Santo, que lucha contra la carne. En Romanos 7:21-25, Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. Hermanos, ¿tú gritas esto? Miserable de mí. Si tú lo haces, eres un cristiano nacido de nuevo. Si no lo haces, si no te importa lo que has dicho o en la manera que has ofendido a alguien, tienes problemas con Dios. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley a Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es una realidad, amados hermanos. Esta es una realidad vivencial desde el mismo Pablo, desde su misma experiencia. Pablo también luchaba con esto. No sé si te recuerdas cuando dice que le fue enviado para que no se enalteciese más, es decir, para que no se ufanara más su orgullo, la manera que se expresaba por lo que conocía del tercer cielo, dice, para que no me enalteciese más, me fue enviado un aguijón en la carne, un mensaje de Satanás que me ha ofendido. Él pasó de primera mano sus sentimientos de hablar, pecar con sus labios. Hermanos, la lengua es tan incontrolable que frecuentemente comete grandes contradicciones. Por un lado aparece como un instrumento de alabanza a Dios y por otro lado pecamos contra nuestro prójimo. Como dice Santiago 3:9-12, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos al hombre que está hecho semejanza de Dios. De la misma boca no procede la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hermanos, no podemos vivir de esa manera. Tenemos que ponerle un alto a esa situación en nuestra vida, para la gloria de Dios y para bendición de nosotros y de aquellos que nos rodean. Y con esta frase termino. Dime cómo hablas y te diré quién eres.
En Mateo 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. De una misma fuente no es posible que salga agua dulce y agua amarga. Tampoco debería salir de la misma boca bendición y otra maldición en contra de tu prójimo. Vamos ahora.